¿Aló? ¿No me puede escuchar? ¿Aló? ¿Me puede escuchar? Sí, doctora, la escuchamos bien. ¿O no? Ahora no. El audífono de tener que ser porque el que tengo no está en mejores condiciones. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Esta es... Vamos a empezar el primer, bueno, el último, perdón, el último curso que vamos a dictar nosotros como Unidad Funcional de Investigación. Denme un segundito. Vamos a empezar el último curso, perdón, que tenemos, que vamos a brindar nosotros como Unidad Funcional de Investigación a nivel transversal a toda la institución. Este último curso consiste en dictar las pautas para poder lograr una redacción científica para estudios observacionales. Vamos a hacer una pequeña introducción ya cuando llegue el momento de qué se trata todo este curso. Vamos a empezar en primer lugar presentando. Un segundito a ver si consigo apagar la música. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a empezar presentando el curso, que como repito es el último curso de una serie de 4 cursos que hemos brindado este año. Como pueden recordar, vimos a inicios del año, en abril, el curso de diseño de investigación científica, donde pudimos ver las pautas para crear un protocolo de investigación, ¿no? Como partir de una idea de investigación hasta la creación de un protocolo que va a dar pie a ejecutar el protocolo de investigación y con el objetivo de llevarlo a una tesis o a un artículo científico para publicación, ¿no? Ese fue el primer paso. El segundo y tercer curso consistió en enseñarles cómo utilizar Stata, que es un paquete estadístico, para poder analizar los resultados de sus investigaciones. Hicimos el curso de Stata básico y el curso de Stata intermedio, ¿no? Y finalmente vamos a concluir esta serie de cursos con este curso de redacción científica, ¿no? En el cual, haciéndonos la idea, ¿no? Ya hicimos el protocolo, ya analizamos los resultados, ahora vamos a aprender a cómo redactar nuestro informe final o nuestro artículo de investigación, ¿no? Ante esto, pues, recordarles, ¿no? Que actualmente, si es que estamos aquí en el curso, de repente, con el objetivo de repente de hacer nuestras tesis de nuestra maestría, nuestro doctorado, de repente somos estudiantes para obtener algún grado académico, ¿no? Actualmente, por la reforma universitaria, se está tendiendo o aceptando incluso que los tesistas puedan publicar o enviar sus publicaciones a publicar antes de sustentar incluso su tesis. Entonces, de repente, si están en el curso con ese objetivo o con ese contexto, pues les va a servir muchísimo, ¿no? Tener conocimientos para hacer un artículo científico antes de sustentar, ¿no? Ahora, este curso, como ya había mencionado, tiene como principal objetivo de que ustedes puedan redactar un artículo científico, ¿no? Vamos ahorita a ver las diferencias que tiene un artículo científico versus un informe final de tesis. Son, ya todos pueden saber, de repente son diferentes en varios aspectos, ¿no? Pero lo más importante es que, o su objetivo principal debería dirigirse a redactar un artículo científico, ¿no? Un artículo científico de tipo observacional. Listos para poder
para que me escuchen un poquito mejor. A ver, ¿se me escucha aquí? ¿Se me escucha? Creo que no, ¿verdad? Entonces parece que es un tema de mi computadora, que no se me escucha con audífonos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer 2 semanas y 2 días de clases. Ya saben, son clases de 12 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Algunas clases de repente por el tema van a ser un poquito más cortas que otras y otras quizás sean un poquito más prolongadas. Vamos a continuar la metodología mixta, lo vamos a transmitir la clase en este horario de 12 a 2, no por Zoom, pero también vamos a grabar las clases, las cuales vamos a eh, entregárselas a ustedes a través de enlaces por correo. Si es que no se han inscrito, de repente les han pasado el link y no han conseguido inscribirse todavía, pues recuerden enviar sus datos para poderlos tener en nuestra base de datos y poderles enviar las grabaciones. Si no están en la lista, a veces es un poco complicado enviar las grabaciones. El correo también que han registrado tiene que ser un correo válido, ¿no? A veces si colocan el correo institucional, a veces tiene problemas de que no acepta o no recibe correos o rebota el correo varias veces, ¿no? Es mejor que envíen un correo ya sea de Gmail, de Yahoo o de Outlook, ¿no? Para que ustedes puedan recibir los correos sin mucha dificultad. Ya nos ha pasado en los cursos anteriores de que los correos rebotan mucho, ¿no? Si es que no les llegaran los enlaces de los correos y a sus compañeros sí, de repente ya habíamos enviado y se enteran que a ustedes no les llegó, pues envíennos un correo tanto a Red de Investigación o a mi correo personal, que lo tienen por ahí. Ahorita lo escribo, sino en el chat para que lo puedan tener, para poderles dar la comunicación, ¿no? Las grabaciones las vamos a enviar al fin de cada semana, no diario, sino al fin de cada semana. Este viernes vamos a enviar la primera tanda de videos y así consecutivamente. Si es que conseguimos grabar las clases antes, les enviamos los videos completos, pero si no, pues van a ser al final de cada semana, ¿sí? Más que nada eso, lo importante, vamos a ver ahora el temario del curso que vamos a dictar. Esta primera semana bueno, el día de hoy vamos a empezar hablando, perdón, esto debería ser, aquí está. La estructura del informe final de tesis en comparación a un artículo científico de tipo observacional. No vamos a ver ese contraste definiendo ambos tipos de formato, ¿no? De documento y dando pautas para cada uno de ellos, ¿no? El día de mañana vamos a hablar de la mala conducta científica y el plagio en investigación, como una introducción para poder empezar a redactar, ¿no? Antes de mandarnos algo, siempre hay que conocer un poco las reglas, ¿no? Del juego para no cometer inconscientemente de repente faltas éticas o mala conducta científica, ¿no? El día miércoles vamos a aprender con el licenciado Andrés Campaña sobre cómo manejar el Word, ¿no? De repente ese es un tema que no se suele enseñar en los cursos de redacción, pero hemos decidido colocarlo porque muchas veces las universidades o las revistas piden formatos muy específicos, ¿no? Que el margen, que el título, que de cierto número, de cierto intercalado. Entonces, eso también algo que genera mucho problema es generar los índices, ¿no? Cómo numero, cómo creo secciones, cómo numero las primeras 3 páginas en romanos y las demás en números arábicos. Eso vamos a poder aprender con el ingeniero en esta campaña en Word, ¿no? La parte técnica de cómo redactar el informe final o el artículo, ¿no? Y ya el día jueves vamos a empezar sí con la redacción directamente del manuscrito, aprendiendo cómo hacer la introducción y la metodología por el doctor Arango Ochante. El día viernes vamos a hablar de cómo redactar los resultados, el orden y contenido de las tablas y los ejercicios de redacción de resultados con el doctor Espinola. Luego vamos a redactar la discusión el próximo lunes y vamos a aprender
otra vez, otra clasita, porque también hicimos una similar en el curso de diseño, de cómo usar un referenciador, ¿no? En este caso vamos a utilizar el Zotero porque es un referenciador gratuito, ¿no? Y cómo utilizarlo para redactar o ir redactando nuestra discusión, nuestra introducción, ¿no? Luego vamos a ver el tema de redacción de conclusiones, financiamiento, conflicto de intereses, limitaciones del estudio. El día siguiente procederemos a redactar ya tipos de artículos específicos, ¿no? De repente yo no tengo una tesis, yo no tengo un artículo original específico para redactar, pero tengo un reporte de caso, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder redactar mi reporte de caso? Entonces, vamos a empezar estudiando un poco la guía CARE, que es una guía que nos da todas las pautas eh, que tenemos que utilizar o que tenemos que aplicar para redactar un reporte de caso, ¿no? Proseguiremos luego a la redacción de un estudio de prueba diagnóstica, que también es un tipo particular de manuscrito, de artículo científico, utilizando la guía START, ¿no? Luego procederemos a hacer la redacción de un artículo de tipo de revisión sistemática, utilizando la guía PRISM, ¿no? Todas esas guías son pautas, ¿no? Si bien no tienen un puntaje como para poder reflejar la calidad del artículo, sí nos dice cómo redactar, ¿no? Qué hacer con cada uno de ellos si es que yo quiero redactar un artículo de este tipo, ¿no? Ya la última semana, los últimos 3 días, vamos ya a ver el proceso editorial directamente, ¿no? A dónde envío mi manuscrito, ¿no? Yo ya tengo el artículo, ya lo hice a las pautas que tienen que ser, ya revisé que las tablas estén correctas, ya utilicé mi referenciador, ahora, ¿cómo lo publico? ¿No? Que es quizás ya parte en la que más nos podemos sentir obstaculizados. Pues vamos a, un ratito, un ratito, así. Vamos a buscar la revista científica este, en Simago, que es una plataforma que va a generar un ranking de revistas científicas. Vamos a aprender un poco en qué consiste el tema de la indexación de una revista, para qué nos sirve publicar una revista indexada, cuáles son gratuitas, cuál es el proceso editorial. Vamos a también conocer el proceso a través del Open Journal System, ¿no? Que, como repito, vamos a ver que no es un proceso tan complicado como publicar a través del Open Journal System, cómo utilizar esta plataforma, qué anexos tenemos que enviar en cada envío, o adjuntándolo a cada manuscrito que enviemos a una revista. También el concepto del índice H, proceso editorial, ¿no? Cómo van a revisar mi manuscrito una vez que lo envío, ¿no? De repente conocer pensamos, ¿no? Que lo enviamos y ahí mismo una sola persona decide que se publica o no se publica, lo cual no es cierto, ¿no? En realidad pasa por todo un proceso editorial, una revisión por pares, hay formatos que cada revisor llena para poder aceptar o rechazar un manuscrito, cuántas revisiones va a pasar, etcétera, ¿no? Todo esto antes de la publicación de nuestro manuscrito. Entonces, como ven, con este curso vamos a culminar el proceso de generación de un manuscrito para publicación. Y esperemos que con esto pues tengan las herramientas para que se animen a publicar ya sea si tienen su tesis, ya sea si van a hacer su tesis en un futuro, o ya sea si tienen de repente un artículo o un manuscrito que hicieron en algún momento y que tienen miras de publicar, ¿no? Entonces vamos a pasar un poquito más de información. Como mencioné, este curso se va a dictar desde el día de hoy hasta el 16 de agosto por esta plataforma de Zoom. Siempre se va a transmitir en estos días en el horario de 12 a 2 p.m. Está válido por un crédito, 1.5 créditos académicos por la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces es un certificado que les va a valer, ¿no?
Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 1 de diciembre, ¿no? Hasta el 16 de agosto las transmisiones van a ser en vivo, aquí por Zoom, pero van a quedar las grabaciones, ¿no? Y el paquete de videos para que ustedes puedan inscribirse, o sus compañeros, si tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen familiares, profesionales de la salud que les interese este curso, les pueden decir que se pueden inscribir en estas fechas o posterior al curso, y van a poder acceder al paquete de videos y, por supuesto, la certificación después de dar el examen. Este examen de este curso va a ser de forma, por un formulario de Google con opción múltiple, ¿no? A diferencia del primer curso que dictamos, que era un examen escrito. Este examen va a ser técnicamente un poco más sencillo, ¿no? Porque va a ser de opción múltiple a través de un formulario de Google, donde se va a recabar su nota y si es que pues salen igual aprobados, pues van a poder acceder a la certificación, ¿no? El pago para la certificación es aparte, ¿no? Después de culminar el curso, siempre me gusta contar esta parte. Al finalizar el curso o al recibir el paquete de videos, en el caso posteriormente lo reciban, pues van a poder acceder al examen, darlo y una vez que lo terminan, pues simplemente se les inscribe para poderles dar la certificación, ¿no? Más que nada eso con respecto a esos aspectos. Y pasemos a, bueno, la modalidad mixta, ¿no? Que van a poder acceder a las transmisiones diarias hasta el 16 de agosto y luego van a poder acceder a los videos, ¿no? Que vamos a buscar la forma de tenerlos en una lista privada de YouTube para que el acceso y la visibilización sea más sencilla, ¿no? Que por los enlaces de Zoom directamente, ¿no? Eso les va a permitir también repasar los videos, de repente recordar algunos aspectos, o estudiar la clase a su ritmo, que es a lo que ya con la pandemia nos hemos acostumbrado. Ahora, vamos a ver de qué se trata un informe final de tesis, ¿no? En primer lugar, el informe final de tesis, en comparación a un artículo científico, dentro de sus principales diferencias a grandes rasgos, están en su extensión, ¿no? Básicamente su extensión. El informe final de tesis suele ser mucho más extenso que un artículo científico y suele tener más subtítulos, más contenidos que un artículo científico, ¿no? Como vemos aquí, ahora, en primer lugar, antes de pasar a las partes de un informe final de tesis, el formato va a depender mucho de cada universidad, ¿no? No es que hay un formato estándar, al menos en Perú, en el que todas las tesis sean iguales, ¿no? Cada universidad tiene su propia forma o su propia estructura de informe final de tesis, e incluso su propia descripción o instrucciones de cómo llenar cada sección del informe final de tesis, ¿no? La Universidad Científica del Sur es muy diferente a la Universidad Villarreal, por ejemplo, su proyecto, su protocolo o su informe final de tesis, ¿no? Igual con el protocolo. En el protocolo, si es que están en ese proceso de hacer un informe final de tesis, es siempre más recomendable que se guíen por las instrucciones que les da su universidad, ¿no? Lo que sí mantiene similar son los capítulos, y los anexos también que tiene el informe final de tesis, ¿no? Resultados y discusión siempre son similares, ¿no? Esa parte no cambia mucho, pero en el previo a resultados y conclusión, en la parte que viene es emprendimiento de problema, marco teórico, etcétera, eso sí es lo que varía mucho más, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, eso es el conglomerado de todo, más o menos lo que suelen tener los informes finales de tesis según las universidades, pero obviamente, como repito, esto puede variar mucho, ¿no? De acuerdo a cada universidad. En primer lugar, siempre está el resumen, ¿no? Porque al ser ya un informe final de tesis, ustedes ya tienen resultados. Entonces, ya se puede plantear un resumen estructurado, donde vamos, acá nunca tengo, donde pues vamos a colocar pues igual, ¿no? Una breve introducción,
vamos a tener acá, le sigue métodos, resultados y conclusiones. Aquí no va discusión, solamente de resultados se salta directamente a conclusiones. Y la conclusión se asume pues que va a ser en respuesta al objetivo principal de la investigación. A veces en introducción también agregan objetivo, ¿no? Objetivo como un subtítulo, como una sección más de resumen. Objetivo, ¿no? Pero a veces no. Entonces hay que incluirlo dentro de la sección de resumen de introducción. Repito, esto depende de cada universidad, no es que sea así estandarizado. Pero lo general es que sean 4 secciones: introducción, métodos, resultados y conclusiones, y recordar que en el resumen debemos de basarnos en el objetivo principal de la investigación, o, en otras palabras, en la pregunta de investigación, ¿no? El objetivo principal. No podemos colocar en la parte de resumen datos o hallazgos anexos o adicionales a nuestra pregunta de investigación. Por más de que sean de repente significativos y mi objetivo principal no haya sido significativo, pues a menos que sea muy trascendente o a menos que me alcance espacio, lo debería colocar. Pero si no, basarme en informar lo que he encontrado respondiendo a mi pregunta de investigación principal, ¿no? Ahora, en el capítulo 1 del informe final de tesis suelen colocarlo como planteamiento del problema o a veces como introducción, ¿no? Introducción. La tendencia es de que la tendencia va más a colocarlo como introducción en las universidades, pero todavía hay universidades que mantienen la estructura de planteamiento de problema, descripción de problema, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya varias universidades ahora están haciéndolo solamente como una introducción que abarca todas estas dos partes, que es planteamiento y descripción del problema, ¿no? ¿Qué tiene que haber en introducción? Pues principalmente tiene que haber un panorama epidemiológico del problema que están estudiando. Vamos a colocar acá como epidemiología, ¿no? Como epidemiología. Tiene que tener acá una explicación de la asociación que están buscando o del problema que están buscando, no porque es importante estudiarlo en el contexto o porque es un problema en el contexto en el que se va a estudiar la variable que están estudiando, ¿no? Vamos a colocarlo como la justificación del estudio. Y pues para hacer esto tienen que haber acá, ustedes tienen que describir pues las definiciones de las variables principales, ¿no? Definición de las variables principales. Y pues básicamente eso, ¿no? Acá si también desean, si es que van a hacer en una institución, pueden colocar también el contexto, ¿no? Donde se está desarrollando esta investigación, ¿no? Denme un segundo, por favor. Muy bien. Ahora, todas esas partes son, en realidad, cuando hablamos de un planteamiento de problema y descripción del problema, básicamente, lo colocan de forma desintegrada en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablan de descripción de problema, hablan de la parte epidemiológica, del contexto directo de las variables que van a estudiar, ¿no? Si están hablando de anemia, pues esperan en esta parte de que se describa el tema de la anemia, la prevalencia de la anemia en el Perú,
en gestantes, ¿no? Cuántas gestantes tienen anemia, etcétera, etcétera, ¿no? La parte directamente hablando de las variables que están estudiando, ¿no? Y de repente la prevalencia de anemia ha aumentado en los últimos 5 años, nuestra población es desnutrida, ¿por qué es desnutrida y por qué es un problema, ¿no? Mientras que el planteamiento de problemas tiene que ver más en relación a, de cierta manera, justificar el por qué vale la pena estudiar esto. Si bien se parecen mucho, ¿no? El planteamiento de problema va más como a vender la pregunta de investigación, ¿no? Hablar más que nada, iniciar hablando, perdón, del contexto general a nivel del mundial, la asociación entre las variables que estamos estudiando, hablar un poco de nuestras variables específicas, de repente las que vamos a ajustar nuestros resultados, los antecedentes que tenemos de los problemas, del problema que vamos a estudiar, no cuánta gente lo ha estudiado antes, qué hallazgos han tenido en otras investigaciones. Y luego decir, ok, por todo lo que hemos escrito, vale la pena estudiar mi investigación. Mientras que la descripción del problema es algo más objetivo, ¿no? Más hablar de, si estamos hablando de anemia en gestantes, por ejemplo, ¿no? Hablar directamente de la anemia, cómo se define anemia, cuánto es anemia en las gestantes, de forma breve, ¿no? ¿Por qué se genera la anemia en la gestante? ¿Por qué en nuestro contexto sería tan importante la anemia, ¿no? Porque son más desnutridas de repente, ¿no? Más que nada en ese sentido va más objetivo, mientras que el planteamiento de problemas es un poco más amplio. Ya cuando pasemos a la segunda parte del artículo científico, vamos a ver que esto tiene pautas más claras, ¿no? Ya la introducción engloba todo y se puede colocar en cierto orden, no es algo un orden tan preciso para todos los artículos, pero se puede organizar o al menos chequear de que tengamos toda la información necesaria, como vamos a ver más adelante. También lo que piden algunas universidades, ¿no? Para el informe final de tesis es colocar la pregunta de investigación, ¿no? Y pueden pedirle a que esté con la estructura pico o con la estructura no pico. Recordemos que pico es la estructura para desglosar una pregunta de investigación que consiste en población, intervención, comparación y outcome, ¿no? Intervención o exposición, comparador o outcome, ¿no? Esto va a depender, repito, de las universidades. Si es que piden que coloquen con pico, se colocan con pico. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Que los estudios cuando son de tipo transversal, ¿no? Descriptivo, es un tipo de estudio observacional, transversal descriptivo, no contiene o no va a cubrir todas las secciones de pico, ¿no? Entonces ahí de repente tienen un poco la duda, ¿no? Me han pedido pico, pero mi estudio se trata de caracterización de las gestantes anémicas en el INMP en el 2022, ¿no? Entonces ahí yo solamente voy a tener mi población y mi resultado, ¿no? No todas las preguntas de investigación, sobre todo las que son transversales descriptivas, van a poder colocarse en pico, ¿no? Mientras que son transversales analíticas, casos y controles y cortes, sí se van a poder colocar en la estructura pico, ¿no? Entonces, esa es la acotación para esta parte. Muchas veces se preguntan, pero me han pedido esto, ¿qué coloco? Es que no se puede colocar porque es estudio de tipo transversal descriptivo, ¿no? Y en ese caso solamente queda llenar las secciones que se pueden llenar de acuerdo a su pregunta de investigación. Luego también pasa la parte de objetivos generales y específicos, ¿no? Aquí recordar el consejo, ¿no? Aunque también, como repito, depende mucho de las universidades. Es por eso que este curso no va a dirigirse a hacer un informe final de tesis porque no es algo estandarizado, ¿no? Esto lo vamos a explicar acá en esta parte, pero luego nos vamos a enfocar a describir o a redactar un artículo científico porque eso sí está estandarizado, si hay reglas para hacer eso y si hay checklists y todo para podernos guiar de una forma más precisa, ¿no? El consejo que se suele dar en esta parte es que pues el objetivo general sea, bueno,
dependiendo de nuestra pregunta de investigación, pero que los objetivos específicos abarquen los 3 niveles de análisis de un estudio, ¿no? El análisis descriptivo, el análisis asociativo bivariado y el análisis asociativo multivariado, ¿no? Dependiendo de sus dos preguntas, de sus dos variables principales de investigación, ¿no? Si algunas universidades, repito, sí piden desglosarlo más, ¿no? O describir las gestantes anémicas según edad, segundo objetivo específico, describir las gestantes anémicas según origen, no sé, y así, según nivel de educación. Entonces hacen 30 objetivos específicos. Pero la tendencia es más ahora a reducirlo o a englobarlo en estas 3 objetivos, tanto descriptivo, análisis bivariado y análisis multivariado, ¿no? Ahora, en la sección del marco teórico de un informe final de tesis, algunas universidades ya lo están omitiendo, ¿no? Se conforman solamente con la introducción, pero otros todavía lo piden dentro del informe final, donde piden que haya antecedentes nacionales e internacionales, o incluso locales, ¿no? Locales de Lima de repente, luego regionales que de repente sean de Latinoamérica o de la región, ¿no? Y luego internacionales, ¿no? Entonces, aquí la estructura de, eso sí lo hicimos en el curso de diseño, pero para recordar un poquito, la estructura de un antecedente para un informe final de tesis debe comenzar con el apellido del autor principal, ¿no? El autor principal. Luego continuarlo con y colaboradores o et al, ¿no? Y colaboradores, y col, et al. En el año, de repente que se publicó, 2022, 2021, 2014, cual quiera que sea. Luego colocar el título de investigación, ¿no? En su investigación, el título de la investigación, titulada tal, y luego redactar, ¿no? De tipo, qué tipo de investigación es, de tipo, tal, cualquiera que sea el tipo de investigación, porque es importante, ¿no? A la hora de leer esta parte, el objetivo de leer esta parte es, a grosso modo, evaluar la validez de cierta manera, ¿no? Como muy superficialmente, del artículo que se estaría citando o que se estaría utilizando como antecedente, ¿no? No es lo mismo que coloquen de repente aquí de tipo serie de casos a que coloquen una corte prospectiva de repente, ¿no? Porque la corte prospectiva pues tiene una validez, una calidad de repente un poco mayor o una casi poco, mucho más mayor o mucho mayor, perdón, que una serie de casos, que son poquitos casos, algo descriptivo, ¿no? Entonces, estos datos sirven para eso, ¿no? Si se omite la parte de tipo de investigación, estamos un poco en el aire, ¿no? De qué se trata la investigación. De repente, si es que consideran que la cantidad de población analizada es importante, pues se colocó, ¿no? Se puede colocar acá, ¿no? Que estudió, de repente, número de participantes, ¿no? Número de participantes, no sé, 200, 2000, 30,000 personas en Canadá de repente, ¿no? Algo así. Encontró, y acá colocamos el hallazgo que nos importa, ¿no? No necesariamente va a ser el hallazgo principal de la investigación o el hallazgo del objetivo principal de la investigación. De repente yo busco anemia en gestantes y el artículo se trata de comorbilidades en gestantes en Canadá, ¿no? Un estudio multicéntrico, ¿no? Algo descriptivo, pero muy grande. Obviamente el objetivo principal del artículo que estoy utilizando como antecedente no es necesariamente
la anemia en la gestante, ¿no? Pero sí, dentro de su análisis, hacer un estudio descriptivo grande, puedo encontrar que dentro de su análisis encontró la anemia y la prevalencia de anemia en esa población, que sean 30.000 personas de repente, ¿no? Entonces yo puedo utilizar y describir solamente el hallazgo que me interesa en el artículo que estoy citando, que estoy utilizando, ¿no? Entonces un antecedente no debería tener pues, una extensión de 200 palabras, debería ser pequeño, ¿no? 120 palabras, 80 palabras de repente, ¿no? Porque me debería enfocar en mi resultado principal o también incluso en mis covariables, ¿no? De repente estudio yo anemia por edades, ¿no? Yo clasifico por edades, el bien no fue el objetivo, pero yo pude clasificar, entonces coloco los resultados por edades porque sé que yo voy a ver anemia y la edad también de las gestantes, entonces me sirve y lo coloco. Vamos a colocar acá, redactar resultado que me interesa. Me interesa. No el resultado que le interesa al investigador de ese estudio, sino el que me interesa a mí. Si esta parte de antecedentes está bien hecha, les va a servir muchísimo para su discusión. Es como un resumen de los artículos que nos interesan, le van a responder a nuestra pregunta de investigación y para la parte de redacción de la discusión me va a servir, porque de ahí nomás saco sin tener que volverme a leer un montón de artículos y resumirlos y entenderlos y todo, ¿no? Entonces sí es considerablemente importante y en el contexto de hacer una tesis, dediquen buen tiempo o lo hagan esto con concentración y con dedicación, ¿no? Para que puedan utilizarlo al futuro, ¿no? El marco teórico, pues, lo mismo, ¿no? Aquí vamos a hacer definiciones, conceptos. Lo ideal, en mi parecer, y la tendencia también general, uno es que esta parte ya no exista y otra es que esta parte, sea más bien corta, sea muy digerida y que busque explicar la asociación de las variables que estamos proponiendo, ¿no? De repente, si hablan anemia y gestantes añosas, no debería ser hablar qué es la anemia, qué es la gestante añosa, complicaciones de gestante añosa, tratamiento de la anemia, dosificación, sino hablar directamente de por qué la gestante añosa va a tener más anemia en la gestación, ¿no? Sin embargo, como repito, algunas universidades todavía tienen ese concepto de que tiene que ser algo más extenso, hablar de definiciones, todo, ¿no? Fisiopatología, epidemiología, fisiopatología, tratamiento, complicaciones, síntomas, signos, clínica, etcétera, ¿no? Eso sí tienen que hacerlo de acuerdo a como les pide su universidad. La definición de variables igual, ¿no? Aquí es un concepto, ¿no? ¿Qué es anemia? ¿Qué es gestante añosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿No? Esa definición conceptual tal cual, ¿no? Ahora, la parte de metodología, pues siempre va a ser la parte más extensa eh, o, o más importante de un informe final de tesis o de cualquier artículo científico, de cualquier protocolo. La parte de metodología es la más revisada por los asesores, por los jurados de tesis, por todo el mundo, ¿no? Porque es la parte que valida que sus resultados o certifica que sus resultados sean válidos, ¿no? Si el resultado puede ser muy impresionante, ¿no? Pero si su metodología no ha estado bien hecha, los resultados no son válidos, ¿no? Entonces, con esto tenemos que justificar y certificar de que nuestros resultados sí valen la pena, si son válidos y si se deben de publicar o si se deben de aprobar para un título, un grado académico. Y aquí pues igual, ¿no? Hay algunas universidades que colocan esto como si fuera, antes de diseño de investigación, colocan enfoque, que si es exploratorio, no exploratorio, alcance, ¿no? Ya cada universidad tiene su forma de colocar esa parte. Y luego diseño de investigación, ¿no? Aquí en diseño sí, pues, nos vamos a los tipos de diseño, pequeñito recordar, y no que son los estudios cualitativos y los estudios cuantitativos, ¿no? Los cualitativos es un mundo aparte, sinceramente no podría dar cátedra de esa parte,
Y luego los estudios cuantitativos, que son aquellos que van a dar resultados medibles, ¿no? Medibles numéricamente. Y aquí pues vamos a tener estudios cuantitativos descriptivos, bueno, observacionales primero, y los no observacionales, ¿no? O experimentales. Los experimentales. Entre los observacionales, pues vamos a tener los que vamos a aprender a redactar en artículo el día de hoy, que van a ser los de tipo descriptivo y los de tipo analítico. De tipo analítico. Los de tipo descriptivo, pues quedan ahí. Generalmente son estudios transversales descriptivos, ¿no? Es una fotografía que caracteriza una población con un cierto problema en un periodo de tiempo, ¿no? Está ahí. En un momento del tiempo, perdón, no en un periodo de tiempo. Mientras que los analíticos, pues aquí ya tenemos los transversales analíticos. Tenemos los estudios de tipo caso y control. Tenemos los estudios corte, ¿no? Y aparte de este tipo de estudios observacionales cognitivos, tenemos otro grupo de estudios que ya vamos a verlo de repente en otra diapositiva más adelante, pero ahí tienen que ver las revisiones sistemáticas, tienen que ver los estudios bibliométricos, tienen que ver los estudios de tipo prueba diagnóstica, los estudios de tipo metaanálisis, bueno, la revisión sistemática y ese tipo de que son estudios un poquito diferentes en términos de metodología, de análisis, ¿no? Luego ya tenemos la parte de población, muestra, unidad de análisis, que ya lo hicimos en el primer curso. De todas maneras, toda esta parte la vamos a volver a ver en clases más adelante, porque vamos a ver una sección de resultados, perdón, de redacción de metodología, donde pues vamos a poder repasar esa sección que sí necesita más detalle para poder repasar. Luego las hipótesis, variables, la famosa operacionalización de variables que ya vamos a explicar en una siguiente diapositiva cómo hacer esa famosa operacionalización de variables, que si bien suele formar más parte de un protocolo, lo suelen pedir a veces para un informe final de tesis. Entonces vamos a repasar un poco esa parte. Plan de análisis de datos, plan de recolección de datos, plan de procedimientos, ¿no? Que también vamos a ver en la parte de redacción de metodología. Y finalmente lo que sí se mantiene constante, que es resultados y discusión. Esto sí es igual para todos. Todos los artículos tienen la sección de resultados y de discusión, y los resultados tienen la característica de que suelen ser gráfico o tabla y descripción en texto, ¿no? Descripción del gráfico tabla. En teoría, deberíamos nosotros tener un resultado por cada objetivo que hemos planteado, ¿no? Es por eso que esa tendencia o esa idea de querer hacer objetivos muy desglosados, ¿no? Como que caracterización de las gestantes anémicas según edad. 2, caracterización de gestantes anémicas según paridad. 3, caracterización según... Eso de forma de hacerlo muy desglosado no es pedagógicamente adecuado, ¿no? Porque en realidad deberíamos tener una tabla de caracterización general, una tabla de análisis analítico y una tabla de análisis multivariado, ¿no? Entonces ya tenemos solamente 3 tablas, que es lo que suele ser regularmente lo que no pide para un artículo de investigación, ¿no? Pero si lo hacemos desglosado, tendríamos que tener un gráfico y una tabla por edad, por paridad, por lugar de procedencia, por si viene por emergencia o no, etcétera. Entonces eso es demasiado. Y no es algo muy fácil de leer ni de digerir. Entonces, sin embargo, otra vez esto depende de su universidad, ¿no? Lo ideal es que sean una gráfica o tabla por cada objetivo de investigación y la descripción
debajo de cada tabla, de cada tabla que han colocado, ¿no? Más que nada esa parte. Con respecto a resultados, obviamente la parte de resultados no da opinión, no opina, solamente describe. Es un poquito difícil al comienzo no dar una opinión a la hora de redactar resultados. Eso también va todo un día que vamos a hablar solamente de resultados, ¿no? Pero lo más importante es que no, o la principal idea a la hora de empezar a redactar nuestros resultados es que no debemos opinar para nada, ¿no? Mientras que en la discusión sí vamos a opinar. En la discusión generalmente lo que se debería hacer, ¿no? Es que vamos a comparar nuestros resultados que tengamos de acuerdo a nuestros objetivos, tanto principal como específicos, con nuestros antecedentes, ¿no? Que ya hemos escrito anteriormente, ¿no? Nosotros encontramos una prevalencia de anemia del 25% en gestantes añosas de repente, ¿no? Esto es similar al estudio encontrado por Ángeles, por Xu, por Robertson, ¿no? Quienes encontraron una prevalencia de 25, 24, 22% respectivamente, ¿no? Comparando. A diferencia de los estudios de tal, quienes encontraron una prevalencia menor al 15%. Estamos comparando solamente los resultados. Sin embargo, también no debemos olvidar que la discusión es, como dice, una discusión. Y debemos de también de repente, si es que nos dan las herramientas o tenemos resultados que nos permiten expandir un poquito más nuestra discusión, pues de repente plantear alguna hipótesis, si es que, como repito, nuestros resultados nos lo permiten, ¿no? Plantear alguna hipótesis de por qué hemos encontrado lo que hemos encontrado, ¿no? Proponer de repente ideas, proponer recomendaciones, proponer pautas, ¿no? Pautas de manejo de repente, ¿no? Cuando tenemos tanta anemia, entonces recomendamos, o según otros estudios, o en otras poblaciones similares a la nuestra, han planteado tal estrategia para combatir anemia en gestantes añosas y por lo tanto, eso es algo que podemos aplicar acá. Algo así. Si es que, como repito, tenemos las herramientas o la validez de nuestros estudios para poder dar esas recomendaciones, ¿no? Después de eso tenemos ya el capítulo de, bueno, los aspectos administrativos que siempre se agregan. Algunos informes finales de tesis ya omiten esta parte. Esto lo dejan solamente para el protocolo, no para el proyecto de tesis. Una acotación también. A veces hay un poco de confusión. Protocolo, proyecto, plan de tesis son lo mismo, ¿no? Algunas universidades utilizan diferente jerga, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es la investigación sin resultados, ¿no? Con todo lo que hemos visto anteriormente. Básicamente lo mismo. Ya cada universidad maneja su estructura, pero el nombre pues, son sinónimos, ¿no? Proyecto, plan, protocolo, son iguales. No, pero bueno, si es que les piden, pues tienen que incluir presupuesto, cronograma de actividades, financiamiento, referencia, bibliografía y anexos, ¿no? Los anexos que no le escribí acá. Anexos. ¿No? Ahora, vamos a esta parte con un pequeño recordaris que quizás no quedó muy claro en el primer curso que dictamos y que probablemente algunas universidades les pidan para su proyecto final de tesis, que es de operacionalización de variables, ¿no? Hay varios formatos otra vez de hacer operacionalización de variables. Muchas de ellas, pero la mayoría tiene estos ítems, estas columnas, ¿no? La variable, tipo de variable, la famosa definición conceptual y operacional, dimensiones, indicadores, número de ítems, valor final del ítem, escala para asignar valores e instrumento, ¿no? Ya cada universidad puede variar el orden de esas columnas y algunas son muy estrictas con el orden, que si cambias la columna, pones la columna más allá que acá, no te lo hacen variar. Entonces, siempre el consejo es para hacer un informe de tesis,
cíñanse estrictamente a lo que les pida la universidad, ¿no? Siempre, todo el mundo. Te van a ahorrar mucho tiempo. Ahora vamos a hablar de la misma variable para dos ejemplos, la variable edad, ¿no? ¿Para qué sirve esta tabla de personalización de variables? Básicamente sirve para que el que va a evaluar nuestro protocolo o nuestro informe final de tesis conozca cómo nosotros, como investigadores, hemos planteado nuestra investigación y la vamos a medir, ¿no? No, o sea, cada variable va a medirse de acuerdo a cómo nosotros la queremos medir. No, no hay una regla. Y eso es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿no? La variable edad, vamos a verla primero como un número, ¿no? Como 28, 29, 30, 40, 50, 15 años, ¿no? Y vamos a tomar como nosotros la queremos estudiar como una variable cuantitativa discreta, es como yo la quiero estudiar. Entonces, esta variable cuantitativa discreta, ya vamos a de repente dar un repasito de clasificación de variables, pero básicamente una variable que no tiene, es una variable numérica, cuantitativa, que no usa comas, ¿no? Es solamente números enteros, ¿no? Entonces yo la voy a tomar como el número tal cual. No la voy a colocar en rangos, no la voy a colocar en orden, no la voy a separar de repente. No, solamente voy a tomar la forma numérica de esta variable. La definición conceptual, esta sí es una definición general, como la que voy a encontrar en Wikipedia, la que puedo encontrar en un diccionario o un artículo científico, o en un libro también, ¿no? Vamos a definirla como el número de años transcurridos desde el nacimiento a la fecha actual. Es una definición del concepto, básicamente. Pero la definición operacional es como yo la voy a medir, como yo la estoy considerando para mi investigación. Y en este caso vamos a colocarle como el número de años calculados según su año de nacimiento, ¿no? Puedo colocar acá también el número de años registrados en la historia clínica o el número de años de repente según su DNI o según la calculadora, no sé, cualquier definición como yo estoy obteniendo ese dato, esa variable. Ahora, la parte de dimensión e indicadores que suele estar en todas las plantillas de operacionalización de variables, en realidad sirven básicamente para preguntas de tipo escalas o cuestionarios, para instrumentos de medición. Vamos a colocar acá escalas, cuestionarios. ¿Qué van a tener cuestionarios? Que van a tener sobre todo un puntaje, ¿no? Un puntaje. Como por ejemplo que la escala de depresión de Shu, la escala de bienestar social de no sé quién, escala de dolor, la escala de Glasgow, la escala de depresión, de resiliencia, escalas que tienen un puntaje. Cada pregunta, o sea, cada ítem, tiene cierto puntaje, ¿no? Vamos a ver ahorita más adelante un gráfico que va a explicar un poco mejor esta parte, pero no todas las variables se van a poder clasificar en dimensión, indicador e ítem, ¿no? Por ejemplo, si yo mido edad, pues mi única dimensión de repente es la biológica, porque es cuántos años han transcurrido en un cuerpo sano, normal, regular, ¿no? De vida, ¿no? O sea, no es que tenga una mayor, pero si yo, por ejemplo, voy a estudiar autoestima o depresión, ahí yo sí puedo generar una dimensión dentro del globo de autoestima. De repente yo puedo hablar aquí de percepción corporal, la dimensión de percepción corporal, ¿no? Y cuántos indicadores tengo y cuántas preguntas tengo para poder medir esa dimensión de ese globo grande que es el autoestima, ¿no? Sin embargo, en ese tipo de variables o las covariables que analicemos no vamos a poder encontrar o colocarlo directamente en una dimensión o indicador o ítems, ¿no? En ese caso, pues se omite esa parte, se coloca ninguno o se puede colocar de repente si yo estudio fiebre, ¿qué dimensión es? La dimensión fisiopatológica de repente, ¿no?
indicador, temperatura, ¿no? Porque así se mide la fiebre con temperatura. ¿Qué número de ítem? Ninguno, porque mi pregunta no está dividida, mi ficha de recolección de datos no está dividida en ítems. Entonces no le corresponde ningún ítem, ¿no? Valor final ya es la temperatura que yo voy a colocar, ¿no? En este caso, por ejemplo, como yo voy a utilizar como este primer ejemplo, mi variable edad, como solamente el número, mi valor final va a ser el número de años registrados. O de repente yo puedo colocar, tengo límite de edad, y voy a colocar de repente solamente mujeres adultas, no añosas, en edad fértil, de 18 a 35 años, ¿no? Esa es mi edad. Mi valor final, que puede ser entre 18 y 35 años, es lo que yo voy a tomar, ¿no? Escala para asignar valores, pues yo no lo voy a escalar en ningún valor, ¿no? Y el instrumento, pues en este caso, como yo no voy a utilizar ninguna escala o cuestionario, pues simplemente coloco ficha de recolección de datos, ¿no? Si por otro lado yo quiero ver mi edad, pero lo quiero ver en rangos, ¿no? Yo quiero verlo en rangos, ¿no? Rango de adolescente, edad gestante de edad adulta, adulta tardía, años, etcétera, ¿no? Pues yo lo voy a distribuir voy a clasificar mi variable como una cuantitativa discreta, pero de razón, porque la voy a colocar en intervalos que parten del 0 al infinito, ¿no? Cuando hablamos sobre una variable discreta de intervalo, es una variable que puede ir debajo del 0, o sea, números negativos y números positivos. ¿Qué ejemplo tengo de variable de intervalo? Pues la temperatura. Podemos tener una temperatura ambiental de menos 15 grados, menos 20 grados y una temperatura ambiental de más 30 grados. Básicamente esa es la diferencia, ¿no? En este caso, mi variable va a ser una discreta de razón porque va del 0 al infinito, bueno, a la edad que yo estoy planteando, ¿no? Igual, la definición conceptual no cambia porque sigue siendo el mismo concepto, pero mi definición operacional sí va a cambiar. Aquí yo voy a colocar que yo voy a medir mi variable de acuerdo al rango de edad en la que se ubica la edad registrada de la paciente, ¿no? Yo voy a hacer esa ubicación, voy a colocar la edad del paciente, voy a colocar en un rango que corresponde, ¿no? Dimensión, indicadores, pues no lo voy a cambiar. Y el valor final, acá sí hay un pequeño error. Acá el error de repente debería ser de 14 años, porque es donde voy a partir mi resultado, a más, ¿no? Al infinito o a los 80 años. O sea, ¿en qué edad yo voy a terminar de aceptar participantes de mi estudio? Y en escala para asignar valores sí sería esta, ¿no? Porque aquí es donde voy a colocar mi rango de edad, ¿no? Mis rangos de 14 a 18 años, 19 a 25 años, 26 a 34 años y 35 años a más, ¿no? Es en qué escala, qué valores voy a colocar o en qué rangos voy a colocar mis resultados. Y el instrumento sigue siendo una ficha de recolección de datos, por lo tanto, se entiende con este de parte de acá que no voy a colocar ítems para esta sección, para este tipo de variables. Pero, ¿qué pasa si por el contrario yo tengo una escala? Vamos a ver primero una escala muy sencilla, que es esa escala de las caritas del dolor, ¿no? Que a veces utilizamos cuando tenemos pacientes adultos, de repente con problemas de comunicación, de repente que son analfabetos o que tienen algún tipo de disfunción mental de repente, ¿no? O que están muy incapacitados o que en niños, ¿no? Se utilizan esos dos tipos de poblaciones. Aquí mi variable va a ser la percepción del dolor, ¿no? El dolor al ser algo subjetivo, yo no lo voy a cuantificar, yo no puedo decir a esta persona le duele 100 y a esta persona le duele 2, no se puede. Pero sí voy a poder hablar de la percepción, cuánto la persona siente, por lo tanto es algo subjetivo. Mi variable va a ser cualitativa, ordinal, politónica. ¿Por qué cualitativa? Porque el dolor va a ser, el resultado va a ser me duele mucho o insoportable o me duele poco, ¿no? De acuerdo a la escala que tengamos acá. Ordinal, ¿por qué? Porque va de menor a mayor dolor, ¿no? Y politómica porque son varias variables. No estamos hablando de sí, no, sino de una gradación de dolor, ¿no?
Mi definición conceptual otra vez es la del diccionario o la del libro, ¿no? Aquí defino la percepción de dolor como el grado de dolor percibido por el paciente. Puede aumentar esta definición, puede ser más corto, puede ser igual a eso, ¿no? La definición operacional, yo voy a colocar aquí, sí, de acuerdo a la escala, ¿no? ¿Cuál es mi definición operacional? Pues el número elegido en la plantilla de escalas de cara de Von Baker, ¿no? Por el paciente. ¿Qué número eligió en la plantilla? Esa es como yo voy a definir la percepción del dolor. El dolor va a ser de 10, el peor dolor, porque el paciente lo eligió ahí, ¿no? La dimensión va a ser patológica, porque es algo patológico, el indicador va a ser el dolor o la percepción del dolor. Como esta escala no tiene más que un solo ítem, pues el ítem va a ser uno. Solamente tiene un ítem que es esta de acá. El valor final va a ser del 0 al 10 y la escala para asignar valores pues va a ser de 0 a 2. Aquí podemos colocar, añadir la parte que dice textual acá, ¿no? Que dice acá sin dolor. Luego lo vamos igual acá abajo, ¿no? Agregamos duele poco, de 4 a menos 6, a menor de 6 duele aún más, duele un poco más, duele un más, duele mucho, el peor dolor. Así voy asignando la escala en la que se va a medir este tipo de instrumento, ¿no? Y el instrumento aquí sí coloco la escala de caras de Wombat, ¿no? Entonces, esto es, así sí podemos utilizar bien estas partes, o estas columnas de dimensión, indicador y número de ítems. Ahora veamos una escala un poco más compleja, ¿no? Un ratito, déjenme poder poner el cargador. Ya está, ahora sí. Entonces, esta, por ejemplo, es una escala mucho más compleja, ¿no? Esta escala es la escala de autoestima de RIF, si no me equivoco. Y bienestar psicológico de RIF, perdón. Entonces, como vemos acá sí tenemos ítems y tenemos preguntas, ¿no? Esta, bueno, si bien la imagen no está muy clara, podemos ver lo que les estaba explicando hace un rato, ¿no? En el que esta escala va a medir 4 dimensiones, ¿no? La escala de autoaceptación, la escala de autonomía, la escala de propósito, perdón, la dimensión de autopercepción, autonomía, propósito y la dimensión de crecimiento, ¿no? Por cada dimensión que considera el autor o la autora de este instrumento que permiten en conjunto estudiar el autoestima, ¿no? O sea, esta persona está planteando que la autoestima se puede medir o se puede valorar midiendo la autoaceptación, la autonomía, el propósito y el crecimiento. Son las dimensiones dentro de la burbuja de autoestima. Y para cada dimensión ha planteado un grupo de 3 preguntas, como ven acá, 3 ítems. Pero estos ítems, obviamente, para la validez de la, del instrumento, pues no los va a colocar en orden 1, 2, 3, 4, 5, porque se va a sentir o el entrevistado va a percibir que están agrupadas las preguntas de cierta forma, ¿no? Pero lo va a colocar en diferente orden. Como ven acá, para el ítem, la dimensión de autonomía son el ítem 4, 9, 24, ¿no? Están en desorden y la pregunta pues 0.4, pregunta 9, pregunta 24. Y así por el estilo. Entonces, en ese sentido, ustedes van a poder definir ahí autoestima, ¿no? Acá en la tablita, autoestima, tipo de variable cualitativa,
No, aquí sería de repente una variable cuantitativa, no, perdón, cualitativa, ordinal, politómica, porque los resultados me van a decir que tiene autoestima media, baja o alta. Y aquí en la parte de definición operacional, pues, perdón, en la parte de dimensiones sí vamos a tener que describir las 4 dimensiones, ¿no? Dimensión de autoaceptación, dimensión de autoaceptación, ¿cuáles son sus indicadores? Son los indicadores ítem Ítem 1, 7, 16, qué significa cada uno de ellos, qué evalúa cada uno de ellos, cuáles son las preguntas de cada uno de ellos y cómo se evalúa, cuánto puntaje tiene cada uno de los ítems que esté evaluando esa dimensión y así por cada una de las dimensiones, ¿no? Ahí sí es válido este tipo de columnas, ¿no? Más que nada para aclarar esa parte. Y pues ahí pues obviamente tienen que irse directamente a los artículos que hicieron estos instrumentos, ver su definición y estudiarlo con más detenimiento, ¿no? Ahora, veamos otro anexo que siempre les piden, que es el anexo de matriz de consistencia, ¿no? Si esto lo bien, como les dije, lo piden hasta el protocolo, generalmente del protocolo también lo suelen pedir, sobre todo esto en el informe final de tesis. Entonces, básicamente esto es como una cartilla que describe lo más esencial de su investigación, ¿no? Donde vamos a ver el tema de problemas de investigación, objetivos, hipótesis, variables, indicadores, metodología y población y muestra, ¿no? Algunas universidades agregan algunas columnas más, pero esas son las principales, ¿no? Es básicamente rellenar, aquí no hay mayor truco, mayor magia, ¿no? Básicamente rellenar con lo que ya hemos escrito, solamente las variables que nos está pidiendo aquí. Con respecto al presupuesto y cronograma, pues el cronograma suele ser con esta estructura, ¿no? Es el diagrama de acuerdo a las semanas de cada mes, donde deberían tener los resultados que están planteando, ¿no? De esta forma. Y recordar que los anexos que les suelen pedir en su informe final de tesis suelen ser de aprobación del protocolo, aprobación del comité de ética universitario, aprobación del comité de ética de institución, donde van a hacer investigación, la firma del asesor, entre otros documentos, ¿no? Es por eso que nosotros como UFI insistimos tanto en hacer formal todas las investigaciones que se vayan a hacer en la institución, ¿no? No solo, no porque nosotros nos convenga de alguna forma, porque eh, en ese sentido, sino más que nada porque a ustedes les piden, como investigadores, tanto para hacer un informe de tesis, les piden tener siempre su carta de comité de ética y el comité de ética institucional solamente va a aprobar los protocolos antes de recolectar información, antes de recolectar data en formato protocolo, ¿no? Si ustedes vienen con investigación, ya con resultados, ya con discusión, ya con todo, y se acordaron o se dieron cuenta de que no les pedían la aprobación de nuestro comité de ética, pues ahí es el problema, porque es muy difícil que un comité de ética apruebe una investigación que ha sido ejecutada sin haber pasado por ellos antes, ¿no? Entonces, siempre recordarles pasar su protocolo por el comité de ética de la institución. Nosotros no lo aprobamos, pero gestionamos todo el proceso. Y también para hacer una publicación científica, ¿no? Las revistas siempre van a pedir una aprobación del comité de ética institucional, ¿no? Siempre, en todos los anexos que pide la revista, como vamos a ver en las semanas siguientes, están ahí el tema de la aprobación del comité de ética dentro de los anexos. Ahora, para finalizar este curso, vamos a ver la estructura de un artículo científico. Vamos a revisar brevemente un artículo hecho por investigadores de la maternidad para ver más que nada las partes y la estructura del manuscrito, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos muchos tipos de artículos científicos, como pueden ver en
en este diagrama, ¿no? Tenemos artículos de investigación que suelen tener resultados originales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo hago un estudio y me va a dar un resultado propio de mi población, de mi metodología, de mi análisis que yo he hecho como investigador con mi equipo, ¿no? Es un artículo de investigación. Un artículo de revisión, como dice su nombre, va a ser aquel que va a revisar, básicamente. No va a revisar bibliografía previa, va a revisar antecedentes de unas variables o de un problema que yo he encontrado que me parece interesante revisar, o va a renovar conceptos de repente de una patología que, como ya ha sido estudiado últimamente en ciertos aspectos, pues es bueno hacer una revisión del tema, ¿no? Hay artículos de opinión en el que yo me manifiesto, ¿no? Yo creo que no se debería estudiar tal cosa, o yo creo que un artículo X dio un resultado que no me parece válido, o yo felicito un artículo porque me pareció muy bueno y debería replicarse. Algo así, es mi opinión. Ya luego en la parte no biomédica tenemos una sección cultural y tenemos las famosas correspondencias o cartas al editor, ¿no? Que están ahí, que puede ser tanto carta al editor o carta en respuesta a una carta al editor, ¿no? Vamos a enfocarnos en esta parte de artículos de investigación. Como repito, son aquellos que van a dar resultados originales, producto del análisis de un equipo de investigación, ¿no? Acá tenemos artículos originales o investigaciones originales. Estas son aquellas que abarcan los estudios de tipo observacional, que son los que habíamos hablado, ¿no? El caso y control, cohorte y transversal analítico. Son estudios, bueno, descriptivo también entra en ese grupo, ¿no? Los estudios observacionales. Los ensayos clínicos son, si bien su método, o sea, su estructura, su esqueleto del artículo similar, sí entra en otro rubro, porque son mucho más extensos por todo lo que implica un ensayo clínico, ¿no? Y también, pues, obviamente tiene resultados originales, no sé si tiene fases, tiene fase 1, 2, 3, del mismo tema, del mismo ensayo, se hacen muchos artículos, ¿no? Luego tenemos los metaanálisis, que también es un análisis de varios artículos que da un resultado cuantitativo, un resultado medible. Y luego tenemos la nota técnica o el brief report, que se asocia mucho a los ensayos clínicos porque es como dar un adelanto de los hallazgos que estamos haciendo. También se suele utilizar de repente para sus estudios, eh, como por ejemplo ahora con las vacunas, los estudios Process, que son multinacionales, que estudian muchas poblaciones y ven la respuesta a algún medicamento o ven la respuesta a algún suceso en general, ¿no? Y van adelantándonos, ¿no? ¿Qué van encontrando, ¿no? Porque como es algo de interés público, pues la gente ya quiere ir enterándose de qué hallazgos van sacando, ¿no? Ese es el reporte breve. Ya en la parte de artículo de revisión, tenemos las revisiones sistemáticas, pero sin metaanálisis, ¿no? Hay algunas revisiones sistemáticas que por más de que se intente de repente la data o los artículos encontrados, no dan para poder conseguir un resultado cuantitativo, ¿no? De repente hacer como si se consigue con un metaanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces queda como un artículo de revisión. Organiza la información, te da los consensos que sacan, pero no puede dar un resultado cuantitativo, ¿no? Luego tenemos la revisión narrativa, que básicamente, pues, narra, como dice su nombre, qué pasa con la gestante añosa y la anemia últimamente, ¿no? Y narra, ¿no? Un artículo encontraron tal, y uno lo divide bonito y hace una revisión interesante, ¿no? La comunicación especial también, perspectivas y retos, posiciones, situación, sinopsis clínica, etcétera, ¿no? Y pues ya adelante vienen los otros tipos de estudios. Como ven acá, cada tipo de artículo tiene un estándar más o menos regular de cuántas palabras puede aceptar cada tipo de manuscrito, ¿no? Esto también depende mucho de cada revista. Cada revista tiene la potestad
de elegir cuántas palabras va a aceptar por manuscrito, ¿no? No todas aceptan este número que estoy colocando acá en esta imagen, ¿no? Esto es cuestión de revisar ya las instrucciones de autores de cada revista para saber hasta cuánto me puedo explayar, ¿no? Lo que sí se mantiene en general es el número de tablas y gráficos que acepta cada revista, que generalmente suele ser de 3 a 5 tablas y gráficos, ¿no? Como ven aquí en esta tablita, encontramos nombres debajo de cada, de cada tipo de artículo, ¿no? Equator, Consort, Prisma, Muse, Equator, Prisma. Y esto quiere decir que existe una entidad, una organización que se encarga de gestionar la estandarización de todos esos artículos. Por eso cuando nosotros leemos un artículo, sabemos que siempre vamos a encontrar un resumen, introducción, métodos, discusión, conclusiones, etcétera, ¿no? Esa estandarización le ha hecho esta plataforma que se llama el Equator Network, ¿no? El Equator Network. Como dice acá, busca favorecer o procurar la calidad y la transparencia de la investigación en salud, ¿no? Como vemos aquí en este gráfico, en esta tablita de acá, nosotros tenemos varios, varios tipos de investigación, ¿no? Ensayos clínicos, estudios observacionales, revisiones sistemáticas, protocolos de estudio, estudios de prueba diagnóstica, reportes de gasto, guías de práctica clínica, investigación cualitativa y estudios preclínicos y etcétera, ¿no? Hasta evaluaciones económicas. Entonces, esto nos dice, ok, si quieres hacer tal tipo de estudio, todo bien, pero estructúralo de esta forma para que el lector pueda encontrar toda la información que necesita para poder considerar tu estudio válido o adecuado o hasta cierto punto completo. No necesariamente bien hecho, pero sí completo, ¿no? Está completo, que tiene toda la información que deberías reportar, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver en este curso van a ser de los estudios observacionales más frecuentes. No vamos a meternos con más detenimiento a estudiar la guía Stroop. Ya vamos a ver de qué se trata esta guía Stroop. Vamos a ver muy ligeramente, muy superficialmente, una lectura de un artículo, a ver si cuenta con todas las partes del Stroop. Vamos a ver también el reporte de caso, ¿no? Los estudios de prueba diagnóstica que consisten básicamente como que el índice neutrófilo linfocitario, ¿no? Que ahora se está estudiando muchos estos índices hematológicos, ¿no? Y su relación con el pronóstico de repente de, de preeclámpticas severas, ¿no? ¿Cuánto se asocia el índice neutrófilo linfocitario, ¿no? Entonces, como voy a usar eso como una prueba diagnóstica o prueba pronóstica, ¿no? De mortalidad de repente en preeclámpticas severas, ¿no? Entonces, es un estudio que no encaja necesariamente en un estudio casi control, cohorte ni transversal, sino que tiene esta particularidad que voy a evaluar la precisión, eficacia, efectividad de esta prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, aquí es otro tipo de metodología, otro tipo de reporte, ¿no? Y como es algo que se suele querer estudiar bastante, ¿no? ¿A cuánto vale? O de repente una intervención educativa, ¿no? ¿Cuánto mejora el nivel de conocimiento? ¿Cuánto? Entonces, la vamos a también estudiar. Y vamos a también ver, si no me equivoco, Prisma, para ver revisiones sistemáticas, si no me equivoco, dentro de la lista de guías que vamos a revisar. No estoy segura si, pero creo que sí. Ahora, como estaba diciendo, ¿no? Nosotros vamos a los principales estudios observacionales que nosotros vamos a estudiar, o bueno, que existen, los estudios observacionales que existen en general, son tres básicamente, ¿no? El caso y control, el estudio de tipo corto y los estudios de tipo transversales. Esos tres son los que generalmente se suelen hacer, ¿no? Y la guía
más recomendado o el checklist más recomendado para hacer esos estudios lo más completos posibles son ese guía Stroke, que como vamos a ver en la plataforma lo vamos a encontrar en el formato combinado, en el que van a agrupar estos tres métodos, esos tres, diseños en un solo documento, así como también lo vamos a encontrar desglosado, ¿no? Solamente las preguntas que corresponden a estudio de tipo cohorte, las preguntas que corresponden a ecuación control y las preguntas que corresponden a estudios transversales, ¿no? Entonces hay una guía, tanto la combinada o como la desglosada para cada diseño de estudio. Ahora, otra vez para acotar, ¿no? Todos los artículos científicos observacionales tienen esa estructura básica, ¿no? De artículos científicos de estudios observacionales, que son el título, resumen, introducción, metodología, discusión, conclusiones que a veces la revista pide que esté dentro de discusión, a veces, no siempre, y luego la información adicional que suele ser conflicto de intereses, reconocimientos, recomendaciones, de repente financiamiento, etcétera. Esos pequeños parrafitos que van al final, ¿no? Ahora sí vamos a ver la guía Stroke, ¿qué razón? Tenemos un poquito de tiempo. Entonces, como vemos la guía Stroke, va a dividirse en estas partes que hemos visto acá, ¿no? Título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión e información adicional, ¿no? Ahora vamos a compararlo con un artículo. Vamos a ver. Ahora sí. Uy, qué cosa. Vamos a abrir aquí. Artículo. Me cerro un ratito. Me cerro el artículo que tenía abierto para revisar. Vamos a buscar de nuevo. Aquí está. Muy bien, entonces, este es un manuscrito de cada institución de un artículo titulado Resultados del embarazo en mujeres con y sin COVID en un hospital nacional del nivel 3 del Perú. Y acá, a la mano izquierda, ahora estoy en pantallazo por si acaso, tenemos un poquito de la guía. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo comparativamente, brevemente, ¿no? Brevemente, porque esto ya hay una clase para cada sección de lo que vamos a ver, pero más o menos cómo es que esto sirve para dos cosas, ¿no? Tanto para lectura crítica, ¿no? Para ver si el artículo está completo, repito, no mide calidad, solo mide si está completo o ayuda para ver si está completo o no. Y otro para que nosotros redactemos el manuscrito, ¿no? Sirve para esos dos, tiene esos dos objetivos.
Ahora, veamos el título acá. Dice, en título y abstract dice que la recomendación está en que, uno, se indica el diseño del estudio con un término comúnmente usado en el título o en el abstract, ¿no? En el título no encontramos el diseño del estudio, pero en el abstract sí. Dice que es un estudio observacional. No sé si pueden ver en la pantalla o está muy chiquitito. Ahora sí, ¿no? Pero sí encontramos en el abstract, en el resumen, que dice estudio observacional, retrospectivo y comparativo. Entonces, esa parte yo quería, le coloco un check. Luego dice, provee en el abstract, en el resumen, un resumen informativo y balanceado de lo que se ha hecho y que se ha encontrado, pues me toca leer básicamente el resumen, ¿no? Y veo que tiene como objetivo comparar resultados del embarazo entre mujeres con y sin COVID atendidas en hospitales nacional nivel 3 en Perú. El método ya lo leímos, participaron gestantes con el PCR positivo, negativo, razón 1-1, resultados, cuántas gestantes participaron, y aquí me están hablando de resultados, ¿no? Que tienen parto pretérmino, pues sí, más que nada hablan, parece que su principal hallazgo fue el tema de parto pretérmino y los hallazgos que puede existir asociación entre COVID y parto pretérmino, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no se explaya más allá de su objetivo principal, que son los resultados del embarazo. Describen que su principal hallazgo fue la asociación con parto pretérmino y la conclusión va en relación a su hallazgo principal. Entonces, sí, en esa parte, pues, está completo. Luego vamos a la sección de introducción, que me pide que si es que el, el background, que quiere decir el contexto, ¿no? Ha sido explicado científicamente y racionalmente por el investigador y si es que se establecen los objetivos específicos, incluyendo alguna hipótesis preespecificada. En cada estudio observacional ustedes van a encontrar que el objetivo ya completo de la investigación está en el último párrafo o en las últimas líneas de la introducción. Para todos ustedes van a leer un artículo rápidamente y no quieren saber qué buscó ese artículo, se van siempre a la última parte, a las últimas líneas de la introducción y ahí debería describirse este objetivo, ¿no? Como dice acá, el presente estudio tuvo como objetivo comparar los resultados del embarazo entre mujeres con y sin infección por COVID atendidas en hospitales en el nivel 3 del Perú. Entonces, pues si está en la parte objetiva, está completa, está de forma específica. Y pues, en la parte de introducción, pues podemos encontrar que si explica otros antecedentes con base, están bien citados. Obviamente esto requiere un análisis, pues una lectura más detenida, pero como estamos de pasadita, pues podemos encontrar que está bien citado, que se utiliza información científica, ¿no? Que no está dando solamente opiniones y por lo tanto yo considero que es una buena introducción. Como ven, a diferencia de un informe final de tesis, la introducción es muy cortita. Son apenas 3, 4 párrafos. Si es que el tema merita, podemos extendernos hasta quizás media página o una columna y media de repente, ¿no? Pero generalmente son muy cortos. Ahora, igual, acá es donde más se puede ver el contraste de un artículo en comparación a un informe final de tesis, que el método, la parte de metodología en un artículo es mucho más extensa que una introducción, ¿no? En un informe final de tesis, a veces nuestra introducción termina siendo de 30 hojas y nuestra metodología de 2 páginas de repente, ¿no? Y es porque, como repito, se da más validez a la parte de metodología en un artículo porque esto nos permite validar nuestros resultados, ¿no? Creer y confiar, que otras personas pueden creer y confiar en que nuestros resultados son válidos y por lo tanto permiten plantear otras investigaciones, ¿no? Y pues acá sí habría que ser mucho más detallista, ¿no? Nos pide diseño de estudio, tiene,
Contexto, setting, contexto también lo tiene. Participantes se obtiene acá como población muestra. Luego continúa con, explica la prueba de detección de SARS. Luego sigue con variables, igual que acá, dice variables, perfecto. Luego habla de recolección de la información, muy bien, acá dice justamente data sources, measurements, que quiere decir recolección de información. Luego continúa con sesgo, bias, que aquí no lo tiene, pero probablemente esté dentro del texto, vamos a encontrar parte de sesgo. Luego continuamos con variables cuantitativas y métodos estadísticos, y acá justamente están los análisis estadísticos y consideraciones éticas que lo agrega, ¿no? Consideraciones que si bien no está aquí como un subtítulo, sí está dentro de los ítems, dentro de las preguntas o checklist de cada una de estas secciones. Como vemos acá, una acotación. En este stroke que les estoy mencionando, en esta guía stroke que les estoy enseñando, está mezclado. Encontramos cohort study, case control study, cross-sectional study. Entonces, tenemos que cuidar de que no es que tengamos que pasar todos los ítems, sino que tenemos que enfocarnos en el diseño que estamos estudiando, que estamos analizando, que estamos leyendo. En este caso estamos viendo un estudio observacional retrospectivo comparativo, ¿no? Que sería un estudio transversal, analítico. Entonces, nos debemos enfocar solamente en la sección, ¿no? Cross-sectional study y en estas recomendaciones que nos da para ese diseño de estudio. No tenemos que pasar todo, solamente el diseño. La recomendación es que descarguen el formato específico para su diseño de estudio que quieren hacer o que quieren leer, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva que habla de resultados, ¿no? Aquí igualito, ¿no? Empieza hablando de participantes, ¿no? Cuántos individuos han sido estudiados, ¿no? Siempre se empieza así, ¿no? Siempre se hacen pruebas, 51 constantes, con resultado positivo, y etcétera. Entonces, si habla de participantes al comienzo, sí, perfecto. Luego dice, y como ven, incluso tiene su grafiquito, su flujograma de cuántas pacientes y de qué forma han sido seleccionadas, ¿no? Luego tenemos la descripción de la data, que siempre es aquí, ¿no? Que está hablando aquí de que 13.7% tenía síntomas respiratorios, y aparte descriptiva, que es la tabla 1 que tenemos aquí. Es simplemente descriptiva. Luego, la data de resultado, y vemos acá, no se evidencian diferencias significativas en el número de controles prenatales entre los pacientes, etcétera, etcétera. Y continuamos hablando de los resultados, ¿no? Dentro de los resultados maternos que están evaluando, no encontraron diferencia significativa, no encontraron diferencia significativa, y así por el estilo, ¿no? Luego vamos a resultados principales, ¿no? Y aquí viene hablando ya en el parto pretérmino, que es el resultado principal. Dentro de todos los resultados maternos que evaluaron, encontraron que el que sí tenía sucesión era el parto pretérmino, ¿no? Y otros análisis, si es que los hubiera, pero si no los hay, pues no nada en esa parte, ¿no? Muy bien, entonces esa sería la parte de resultados, que para la lectura tan superficial que estamos haciendo, esto está bastante adecuado, ¿no? Y finalmente vamos a la parte de discusión, ¿no? Resultados clave, ¿no? Siempre se empieza la discusión describiendo qué hemos hallado en nuestro estudio. Y aquí encontramos lo mismo, ¿no? En el presente estudio, comparar gestantes con PCR positivo para COVID y gestantes con PCR negativo. Se encontraron diferencias con respecto a la frecuencia de parto pretérmino. Eso es lo principal, el core, el núcleo de la investigación. Por lo tanto, es lo primero que yo reporto. Está bien esa parte. Limitaciones, también debería estar por aquí abajo, la parte de limitaciones. Esa es la parte de discusión, que se sigue discutiendo. Aquí, limitaciones del estudio, perfecto. Interpretación, pues sí, justamente en esta parte de acá arriba están hablando de la parte hasta miren fisiopatológica, ¿no?
de por qué podría haber parto prematuro por COVID en la gestante, ¿no? De regulación de las relaciones sobre esta reguladora, sobre este colaborador. Entonces sí se está buscando interpretar, ok, no solamente hay mayor prematuridad en gestantes con COVID, sino que también quiero buscar la parte fisiopatológica que explica esta relación que yo acabo de encontrar. De repente, si yo encuentro algo que no se puede explicar fisiopatológicamente, es probable que estemos encontrando o presenciando de repente algún tipo de sesgo de medición, o de repente el contexto no es comparable con otros contextos, o incluso si hemos evaluado todo y no encontramos nada, podemos plantear alguna hipótesis, ¿no? De repente, ok, quizás estas gestantes están siendo contaminadas por otra cosa, ¿no? El entorno de donde vienen, etcétera. Entonces, la discusión no es solamente comparar resultados, sino también explicar por qué hemos encontrado como hemos encontrado, o hasta plantear alguna hipótesis si es que los resultados no lo permiten, ¿no? Luego la generalización, si es que es algo que se puede utilizar en otras poblaciones, y finalmente la información adicional que siempre tiene que haber, es el financiamiento, ¿no? Financiamiento, conflicto de intereses, responsabilidades éticas. Esta parte de acá sí la detalla muy bien cada revista, ¿no? En este caso, el STROB no contempla la parte de conclusiones, pero la revista sí. Entonces se escribe parte de las conclusiones porque básicamente esto sí, la revista sí lo pide, ¿no? Y finalmente la bibliografía, ¿no? Básicamente esa es la forma, bueno, a grosso modo que hemos visto ahorita, de cómo utilizar la guía Strobe. Obviamente para fines de redacción, ustedes ya van a ir redactando cada sección, verificando de que cumplan todos los criterios, ¿no? Y eso vamos a ir viéndolo en cada, en cada, en cada sección, no en cada día que vamos a ir continuar en el curso con más detenimiento. ¿Alguna pregunta tienen hasta el momento, de repente, con lo que hemos hablado? ¿Tienen alguna duda? Doctora, buenas tardes. Les saluda Pilar Cotrina. Una consulta, doctora. Y la redacción Vancouver, digamos que es para ciencias de la salud en todas las revistas, o también las revistas, cada una tiene su forma de poderlo consignar. Le pregunto porque, por ejemplo, para APA, no, la diagramación, no tiene justificación el texto. Piden justamente ese tipo de estilo APA, que no hay una justificación y un texto se ve algo desordenado. Yo no sé Sí, si para Vancouver hay alguna norma, porque básicamente yo siempre encuentro Vancouver, pero para las referencias, ¿no? Y las citas, pero no así como para la publicación. Vancouver. No, Sí, sí, claro que sí, hay todo un reglamento de Vancouver. ah, qué bueno. Sí, básicamente Vancouver, en términos de que no sea tablas, ni referencias, ni gráficos, contempla que todo sea justificado Arial o Calibri, o Time New Roman, en numeración 11 a 12, ¿no? No usa sangrías, no usa interlineado 1.5 generalmente. Pero sí debe haber, debe estar por ahí el Vancouver completo, ¿no? La reglamentación completa de Vancouver. Pero sí, para revistas biomédicas o de ciencias en general, siempre es todo Vancouver, ¿no? Guíense de repente de lo que encuentran en las revistas. Las revistas suelen dar las especificaciones que siguen Vancouver, entonces, si no encuentran la fuente original, pueden guiarse de lo que encuentren en las revistas, ¿no? Pero sí, sí, no es tan complicado como APA, ¿no? Algunas universidades todavía utilizan APA para ciencias biomédicas, ¿no? Incluso piden que utilicen que la sangría, y corrigen eso, se enfocan más que nada en corregir que la sangría francesa, y se ve bastante desordenado, como dice
licenciado, ¿no? Pero básicamente nosotros no nos hacemos muchas bolas con eso porque estamos siempre en Vancouver, ¿no? Para todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, voy a tomar un pantallazo de la pantalla para poder, si es que alguien quisiera prender su cámara, se les agradecería un ratitito para ya despedir a clase. Ahí está. Muchas gracias a todas por participar, a todos por participar. Y como repito, inviten a sus compañeros, ¿no? Que desean ahorita o después o en el transcurso del año, de repente, hasta el 1 de diciembre tenemos para poder tener o brindarles la clase asincrónica, ¿no? Van a recibir los videos, las necesitas y también la capacidad para poderse certificar a nombre de San Marcos con este curso, ¿no? Siempre saben que todos los cursos de investigación, sobre todo si son docentes o estudiantes, sirve bastante. Entonces, están todos bienvenidos y nos vemos para el día de mañana. Hasta luego con todos. Hasta mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana.